La paz de Dios sea sobre su vida. Le saluda Sadi Oces, Cordero del Ministerio Corazón Libre. ¿Sabes dejarte guiar por Dios? Ese ha sido un aprendizaje para mí en los últimos años, un aprendizaje muy bonito, poderoso, y es lo que quiero aprender, enseñar hoy para que tú aprendas a dejarte guiar por Dios, tal como Dios me enseñó a mí. Acuérdate que es una palabra revelada por Dios, que está en varios de los libros que el Señor me ha dado, que ahora te voy a dar referencias sobre los libros. Y quisiera compartir esta revelación, porque el deseo del corazón de Dios hoy es despertar a su pueblo. Y para poder despertar, hay muchas cosas que podemos hacer. Está en el corazón de Dios y Dios me las reveló para que yo enseñara a su pueblo cómo cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Que sean sensibles al sentir de Dios, qué es lo que quiere Dios, para que se alineen al propósito de Dios, puedan cumplir ese propósito. ¿Sabes dejarte guiar por Dios? Déjame decirte que cuando hará 10 años, antes de mi despertar espiritual, cuando Dios se reveló a mi vida y trajo esta revelación que hoy enseño, y la enseño fundamentada no solo en las escrituras bíblicas, en lo que Él me ha enseñado y revelado, sino también en mi testimonio. Puedo contar que en realidad yo no me dejaba guiar por Dios, a mí nadie me había enseñado, a mí me enseñó el Espíritu Santo, porque el propósito de Él al elegirme era que yo pasara este proceso y aprendiera todo esto que hoy enseño, para inspirar a muchos a hacer vida. Quiero decirte que se acerca un emerger espiritual donde multitudes van a sentir la necesidad de conocer a Dios y emerger espiritualmente. Y estos van a ser los fundamentos, esta revelación y muchas herramientas que Dios está dando a sus siervos, los profetas, van a ser las herramientas que van a ayudar a multitudes a entender el propósito de Dios, a avanzar en el proceso de la restauración. Yo te pido desde ya que te unas a mí para que puedas a enseñar a otros, pero esto se enseña de acuerdo a la vivencia. Que aprendas a vivir este mensaje, que anheles un despertar espiritual, anheles desde la perspectiva de Dios, dejarte guiar por Dios, porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas, pero las hacemos desde nuestra perspectiva. No es hasta que Dios trae revelación, guía y nos toma de su mano que nosotros no aprendemos a hacer las cosas desde la perspectiva de Él. Te refiero a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Qué bella palabra. Ser guiados por Dios es vivir bajo la dirección de Dios. Si tú no conoces a Dios, no sabes oír la voz de Dios, no eres sensible a su voz, es muy difícil. Es muy difícil, pero todo se aprende. Para eso son estos mensajes, para que entendamos desde la perspectiva de Dios cómo dejarnos guiar por Dios. ¿Cómo se logra aprender a dejarse guiar por Dios? Voy a ver si el Señor me permite dar testimonios para enseñarte de acuerdo a mi testimonio, a mi vivencia, pero básicamente lo que yo tuve que entender para lograr esto es primeramente, y fue algo que el Señor insistió y insistió hasta que yo lo entendí. Él insistió desde el principio en quién era yo, en decirme, tú eres espíritu. Me decía vez tras vez, tú eres espíritu, yo soy espíritu. Bueno, eso lo comparto yo, ese testimonio, en el libro Despertar Espiritual, que una vez más le recuerdo que sí me contacta por mi WhatsApp,
te lo puedo enviar gratuitamente en PDF. Pues bien, tuve que entender que yo era un ser espiritual y tenía esa capacidad en mi espíritu de establecer la unidad con Dios y así poderme dejar guiar por Él. Tuve que aprender y en realidad para ser humilde no aprendí. Él me enseñó que para dejarme guiar por Él tenía que ser humilde. Y humillación es dependencia absoluta, un Dios absoluto en todo tiempo y para todo. Es no hacer nada sin la guía de Él. Esto es humillación desde la perspectiva de Dios. No hacer nada, ni planes, ni sueños, ni estrategias, ni siquiera orar sin la guía de Él. Todo lo que se hace, habla, es bajo la guía de Él y entendiendo en nuestro espíritu qué quiere Él. Entonces, así, esos dos fundamentos fue lo primero que el Señor me enseñó para que yo aprendiera a dejarme guiar por Él y hoy para que enseñara a las multitudes a dejarse guiar por Él. Dejarnos guiar por Dios nos ofrece muchas garantías, mucha seguridad. Por eso tenemos que aprender a dejarnos guiar. Hoy en día hay muchas voces que nos hablan. Se dice por aquí que va a suceder tal cosa, otra y otra. Nos aconseja muchas cosas, pero en realidad yo en lo personal, yo ahora he aprendido a oír una sola voz y me dejo guiar solo porque lo que el Espíritu Santo confirma mi espíritu. Entonces, para dejarte guiar por Dios, tú tienes que aprender a oír una sola voz. ¿Qué significa oír una sola voz? Significa hacer únicamente, dirigirnos por la voz o la guía de Dios en nuestro espíritu. Lo que Dios pone en nuestro espíritu, que eso sea lo que nos dirige. Y callar las otras voces, ignorar las otras voces. En definitiva, yo puedo oír muchas voces, pero yo voy a hacer y a creer lo que Dios confirma en mi espíritu. Lo que Dios me ha dicho, todo lo que Dios me ha hablado, en fin, la voz de nuestro raciocinio en ocasiones es muy fuerte. La influencia de las voces externas en ocasiones es muy fuerte. Por eso hoy es urgente aprender a dejarse guiar por Dios. Y si quieres aprender a oír la voz de Dios, tienes que aprender a oír solo una voz. Hay que aprender a ignorar las otras voces si queremos dejarnos guiar por Dios. Ahora bien, en nuestro espíritu, nosotros siempre vamos a recibir la confirmación que aquello que estamos recibiendo de afuera viene de Dios. Entonces, si recibimos la confirmación, como en este momento, esta enseñanza, esta revelación que yo estoy dando al pueblo y a toda la humanidad, entonces tú tienes que aprender a discernir lo que viene de Dios y lo que viene del raciocinio, y, o sea, lo espiritual y lo almático. Es urgente aprender a separar entre lo que viene del raciocinio de la humanidad y lo que viene del espíritu, para saber con cuál voz nos quedamos. Solo con lo que proviene de Dios, que Dios confirma nuestro espíritu, eso es lo que nos debe guiar. Entonces, si aprendes a oír una sola voz, vas a entender siempre qué es lo que tienes que hacer, en qué vas a creer, en qué te vas a fundamentar, cómo tienes que orar, en qué línea de oración vas a estar. Todo lo que hagas va a ser bajo la guianza de Dios. De esta manera he podido yo conocer a Dios. En los últimos años he podido conocer a Dios. Y mi testimonio sobre cómo he conocido a Dios lo comparto a través de los libros. Definitivamente este caminar en Cristo en los últimos años, donde yo puedo oír la voz de Dios, Él me enseñó a unir mi ser, Él me enseñó a establecer unidad con Él me enseñó a oír una sola voz. Esto ha sido
una gran enseñanza que me ha ayudado a renovar el espíritu y la mente. Hoy tengo más claro cuál es la perspectiva de Dios, qué es lo que Dios quiere, hacia dónde me lleva, cuál es el propósito de Dios específico para mí. Yo sé lo que Dios, en los tiempos que estamos, y sé discernir qué es lo que está sucediendo a nivel desde la perspectiva de Dios. Y esto me ayuda a no dejarme confundir por muchas voces que hoy nos hablan, ni a sentir temor. Mi vida está segura en Él, confiando. Esto es parte de mi proceso de conocer a Dios, conocerlo, cómo actúa Él, cómo me dice, a veces me enseña a través de ejemplos. Tal vez yo no voy a vivir aquello porque ya estoy en una posición donde yo no voy a cometer un error porque ya me lo ha percibido, pero el Señor me dice, observa lo que va a suceder con esta persona. ¿Para qué? Para que yo vea y no cometa los mismos errores. Síguele los pasos, pero no es que le sigue los pasos en cuanto a que haga lo que él está haciendo o esa persona está haciendo. No, ve lo que va a suceder para que tú no lo hagas. A veces, pues, a veces me alerta, a veces me corrige, a veces me revela. Entonces, en esta posición en que he estado yo los últimos años, eso me ha ayudado a conocer a Dios. Cuando tú aprendes a oír una sola voz, aprendes a establecer la unidad con Él, vas a renovar el espíritu de tu mente, vamos a desarrollar la mente espiritual y a entender el propósito de Dios específico para tu vida y cumplirlo. Pasar con éxito el proceso de transformación de tu yo. Yo quiero enseñarte que para dejarte guiar por Dios, te voy a recordar y te voy a dar la referencia y voy a dejarte el enlace acá al final de un video que compartí donde hablamos cómo oír la voz de Dios, en la serie de cómo oír la voz de Dios. En el último video yo enseñé a través de ese video cómo hacerle consultas a Dios de manera directa y asuntos específicos. Si yo tengo que tomar una decisión, si tú tienes que tomar una decisión, el consejo de Dios es que le consultemos a Él antes de hacer planes, antes de hacer, qué sé yo, agendas, antes de comprometerme a hacer algo o comprometerme con alguien, yo tengo que preguntarle a Dios y consultarle y extraer de mi espíritu la respuesta o el consejo que Él me da a la pregunta que yo le hago. Eso yo lo expliqué cómo se hace en ese video que lo refiero a Él. Te lo voy a poner acá para que vayas a Él y lo hagas. Yo te puedo decir que en los últimos años el Señor me enseñó una dependencia absoluta a Él, donde le debo consultar todo a Él, no tomo decisiones sin antes consultarle a Él. Y cuando no le consulto a Él es porque ya tenemos ese sentir, esa unidad donde yo sé, pues, cuál es la posición de Él, si lo puedo hacer o no, y cómo hacerlo. Pero no ignoro, trato de no ignorar al Señor en nada. Aun cuando sea de manera espontánea, o sea, esté en una situación que no me esperaba, trato de unirme espiritual de Él para dejarme guiar por Él en todo, para todo y en todo. Yo siempre he dicho que las personas, cuando tienen una gran dificultad, buscan a Dios y le consultan a Dios qué hacer para salir de aquel problema, qué hacer para resolver aquello. Pero cuando las personas no están en crisis y todo les va bien, ignoran a Dios. Y eso es incorrecto. Dios es un Dios absoluto.
Y si tú te quieres dejar guiar por Dios, tiene que ser en todo tiempo y para todo. No solo cuando estás en crisis y necesitas la intervención de Él y el consejo de Él y la revelación de Él. Es en todo tiempo. Mira cómo es esto de delicado y cómo Dios me ha ido enseñando, instruyendo en cuanto a esto que es tan importante, de dejarme guiar por Él. Que el Señor no le gusta, no le agrada. En mi caso, me ha enseñado que si yo voy a orar, tengo que consultarle a Él cómo tengo que orar. De hecho, si alguien me pide oración, primero tengo que preguntarle a Él cómo debo orar por aquella persona. Y Él me va a decir si oro por la persona y cómo orar por la persona. Déjame decirte algo que tal vez va a crear un shock. Puede que sea polémico, pero si tú vives en el Espíritu y conoces a Dios, vas a entender lo que te voy a decir. Que quizás nosotros en todo tiempo tenemos que dejarnos guiar por Dios. Y ya porque Dios en la Biblia nos dice que oremos unos por los otros, pero sin guianza no deberíamos hacer. Muchas ocasiones, tomando este ejemplo de guiarnos por Dios hasta cómo orar y por quién orar, hay ocasiones en que nosotros oramos desde nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestra voluntad, conforme a nuestra estructura mental humana y nuestra opinión por los demás, cometemos errores. Porque hay ocasiones en que el Señor ni siquiera nos autoriza a orar por ciertas personas. Y si nos permite orar, nos dice cómo tenemos que orar. Y eso lo recibimos en el Espíritu. Esto es un aprendizaje muy valioso que el Señor me ha permitido entender que la guianza de Él tiene que ser en todo tiempo y para todo. No moverse ni hacer nada sin antes buscar la guía de Dios. Y hay otro asunto que me gustaría compartir. Es que el Señor dice que muchos le consultan a Él, pero si al fin y al cabo no esperan o no aprenden a esperar la respuesta clara y fluida que Dios les dé a su espíritu, terminan haciendo una entremezcla entre lo que ellos creen desde su perspectiva humana, su opinión, que deben hacer, y entre lo que, digamos, bajo la inspiración de la Biblia, ellos consideran deberían ser, y lo que sienten en el espíritu. Eso se llama entremezcla. Para Dios eso es una entremezcla. Cuando hay guianza, la verdadera guianza de Dios no admite entremezclas. La guía de Dios no es un poquito de lo mío, con un poquito de lo que me aconsejó el hermano y un poquito de lo que yo oí en una ocasión X que alguien hizo. Tiene que ser pura, que provenga de Él directamente en nuestro espíritu, porque así vamos a estar seguros que es la guía de Dios. Y repito, esto es muy serio, esto es muy serio. Yo he tenido que aprenderlo así. Y con gran temor muchas veces he tenido que decirle, Señor, pero esto, tal como lo estoy recibiendo en mi espíritu, así es. O sea, constatar, confirmar que lo que estoy recibiendo, esa guía, provenga de lo puro, que provenga de mi espíritu, que no esté entremezclada entre un poquito, como a mí me gustaría hacerlo, y un poquito como yo estoy recibiendo que Dios. Las cosas, dejarse guiar por Dios y hacer las cosas a la manera de Dios, como Dios te las indica, sin que interfiera tu yo, tu estructura mental, tu humanidad, lo que tú quieres, tu voluntad. Hay que morir a uno mismo, hay que ceder, hay que rendirse a Dios y hacer únicamente la voluntad pura de Dios, específica de Dios. A veces queremos que Dios nos dé una respuesta y hacer las cosas como nosotros esperábamos que Dios
nos dijera que la hiciéramos. Nos llevamos cada sorpresa porque tal vez nosotros decíamos, yo quiero que Dios me diga que sí. Bueno, ejemplo, Señor, me invitaron a predicar, ejemplo, en tal lugar. Hay un mal hábito en algunas personas, en medio del pueblo de Dios, invitan a un predicador y le dicen qué mensaje llevar. ¿Dónde está la guianza de Dios? ¿Dónde va a haber la unción de Dios? ¿Dónde va a estar la inferencia del Espíritu Santo si nos invitan a predicar y de una vez nos dicen qué predicar? Una persona que haga tal cosa es soberbia. ¿Sabes por qué? Porque no está respetando al Dios absoluto. No ha puesto al Espíritu Santo en el lugar que le corresponde. Tanto la persona que le pide a otro que lo haga, como el que cede. Yo he aprendido que inclusive, y muchos siervos de Dios lo han testificado, hemos ido a predicar o a llevar algo y Dios nos cambia todos los planes. ¿Sabe por qué? Para enseñarnos que Él es un Dios absoluto y las cosas se hacen a la manera de Él. Y si las cosas de repente no las cambió, uno se deja guiar por Él y punto. Eso es en todo, eso es un simple ejemplo. Pero esto aplica en todo lo que tú vayas a hacer, en lo que vas a hablar. El Señor me ha enseñado que una persona que hace planes y tiene agenda llena, no se deja guiar por Dios. Porque en una ocasión, yo me levanté de madrugada y le dije, Señor, yo quiero unir mi espíritu al tuyo, dejarme guiar por ti. Hoy, ¿qué quieres que tú hagas? Y me dice, yo no te tengo una agenda ya prefabricada cuando tú te levantes. Tú te tienes que aprender a dejarte guiar por mí de manera espontánea, conforme lo que va aconteciendo en el diario vivir. Tú me tomas en cuenta a mí y yo te guío. Por eso, él me ha enseñado que las agendas apretadas, eso es soberbia. Eso no es tomar en cuenta de Dios y no es dejarse guiar por Dios. Yo sé que debe haber orden. Y si yo me comprometo, yo tengo que cumplir. Pero ¿sabe qué? Mejor no nos comprometamos a hacer cosas si Dios no ha confirmado si la debemos hacer, ni cómo la debemos hacer, ni cuándo. Hay que preguntarle cómo, cuándo, cómo lo quieres, si lo apruebas o no lo apruebas. Y ahí te vas a llevar cada sorpresa. Y así es como vas conociendo a Dios cuando te dejas guiar por Él. Muchas veces el Señor me ha sorprendido a hacer cosas que yo ni las había planeado, ni Él me había avisado que me iba a usar de esa manera. Pero ¿es para qué? Para foguearme, para que yo aprenda a dejarme guiar por Él en todo tiempo y para todo. Y eso es lo que quiere Dios enseñarnos cada día. Hay una guía general que la podemos seguir conforme a las Sagradas Escrituras y mucho de lo que conocemos podemos hacer. Pero la guía específica de Dios para nuestra vida tiene que ser un aprendizaje de día a día, es algo espontáneo, donde yo no hago nada sin su guianza. Y aun cuando Él en ese momento me sorprenda, yo solamente confío en que Él me está guiando. Y hago las cosas conforme mi espíritu en ese momento está fluyendo. Así que hoy Dios quiere que nos dejemos guiar por Él en todo y para todo. Esto es humillación. Así que la paz de Dios sea sobre su vida y darle continuidad a este mensaje porque vamos a estar haciendo más, dando a conocer más esta revelación que Dios me ha dado para que su pueblo se prepare para la venida. Bueno.